Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a iniciar esta clase, una clase ya del, del capítulo 23. Vamos a estudiar, hacer un estudio profundo de este capítulo completo. Y recordándole que esta clase era del día eh, el día mal, el miércoles, pero por situaciones ajenas a mi voluntad no la pude, se la pude subir al aula. Y bueno, esta es la que quedó pendiente. Eh, y bueno, ya nos quedarían, son 28 capítulos, nos quedarían básicamente 5 capítulos para terminar este libro de San Mateo. Y posterior a esto, sí, nos quedan nos quedan 5 capítulos. Posteriormente a esto vamos a hacer una pausa para ya hacer todas las cosas que ya le había comentado en la clase pasada. Bueno, vamos a ello y vamos a estudiar este capítulo. Como siempre voy leyendo, analizando y vamos analizando los capítulos y los versículos más importantes que vemos en el camino de este capítulo. Ya de ahora voy a tratar de hacer todo el capítulo completo para hacer 5 clases más. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en este capítulo podemos analizar algo antes de empezar el capítulo, para tener un contexto. Él hace unas acusaciones, ¿no?, a los escribas y fariseos, siendo esas personas, los escribas y fariseos, los que llevaban como una especie de culto en aquel momento en los judíos, y eran los que solamente ellos podían tener acceso a todo lo que es el Torah, ¿no?, en aquel momento, o lo que es el llamado la palabra, el Torah, que era la palabra de Dios. Y solo ellos podían hacer sus cultos en el templo. Son los escribas y fariseos. A esas personas es que Jesús se les está. Eran personas arrogantes, personas que tenían en cierto modo poder, ¿no? No político, sino poder religioso, ¿no?, en aquel momento, ¿no? Porque existían los reyes y todo el reinado en ese momento. Pero ellos intercedían en algunas decisiones que tenían que hacer en contra de algunos profetas, como fue Juan Bautista, que fue preso, ya lo leímos al principio. Y bueno, a eso es que se refiere a esas personas, no se está refiriendo a los que lo siguen ni nada, sino a esas personas. Bueno, vamos a ver, en la catedral de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Bueno, en la catedral, fíjense aquí. Y así que todos los que os diga que guardéis, guardarlos y hacerlos más, no hagáis conformes a su obra, porque dice y no hacen. Dicen y no hacen, ¿no? Vamos a ver, aquí se refiere específicamente conforme a su obra, vamos a señalarlo, porque dicen y no hacen. Me imagino que se está refiriendo, no especifica, pero se está refiriendo a que, claro, ellos promulgan la ley, todo lo que es la ley de Dios, pero ellos no la cumplen. En cierto modo no la están cumpliendo, o no la quieren cumplir, o a cierta parte no la quieren cumplir. Por eso dice, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Fíjese, también habla de que posiblemente en ese tiempo ellos imponían cosas a todos los seguidores que querían querían escuchar la palabra,
querían ir al templo, le daban cargas pesadas para que ellos no pudieran seguir, no pudieran levantarse espiritualmente, no pudieran buscar, sí, pero que ellos ni siquiera ellos mismos podían hacerla. A eso también se refiere, ¿no? Y es cierto, aquí vemos muchas trabas, muchos protocolos para hacer o para escuchar, para escuchar la palabra de Dios, para ir al templo. Eso también se refiere a esto, ¿no? Antes de hacer todas sus obras para ser visto por los hombres, pues escuchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga. O sea que le encantan estar de primero en todo, le encantan que sean alabados, que sean aclamados, que las personas, bueno, aquí lo dice, y la saludación de la plaza y lo que los hombres los llamen rabí. Rabí es el término que significa el término de maestro, de la persona que enseña, ¿no? Pero fíjense lo que dice, pero vosotros no queréis os llames rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. Entonces, claro, es importante cuando nosotros enseñamos la palabra, todos somos hermanos. Nadie es maestro, o sea, nadie es más que nadie. Todos somos hermanos y debemos tratarnos como tal, como igual. No podemos solamente porque posiblemente tienes más tiempo, hoy en día tienes más tiempo para leer la palabra, para escudriñar la palabra y poder enseñarla, no quiere decir que tú tengas más conocimiento o más virtud que otro hermano que tiene una carga un poco pesada, como lo dice, una poco pesada y simplemente tiene que llevar al hombro muchas cosas, bien sea familiares, bien sea incluso puede ser es que bueno, dentro del templo, del templo, hay una persona que no humilde, que no sabe leer, no sabe escribir, pero él tiene fe y está en el templo. No quiere decir que esa persona, porque no sabe leer y está escuchando la palabra, quiere hacer la otra persona que sepa ser mayor que él. No, todos somos igual, todos somos hermanos. Y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Gloria a Dios, aquí no también. Ni seáis llamado maestro, porque no es vuestro maestro el Cristo, solo Cristo, ¿no? Tengamos cuidado siempre. Lo más importante, que nada salga, que ninguna enseñanza que una persona, un hermano, quiere enseñarle, que no salga de la palabra de Dios, que no salga, que si te van a enseñar algo, que sea todo bíblico, es importante, todo bíblico, porque es la única herramienta que nosotros tenemos y la única verdad que nosotros tenemos en la verdad de Dios. No puede venir una persona y querer cambiar la palabra de Dios, siendo muy clara la palabra de Dios, y simplemente decir otra cosa que no está dentro de la palabra, porque eso es anatema. Es anatema, lo dijo Pablo en una oportunidad, el que simplemente se refiera o enseñe algo que no sea el Evangelio, esa religión es anatema. Entonces todo dentro de la palabra, dentro de la Biblia. Tenemos el Nuevo Testamento, nuestras enseñanzas de Jesús y tenemos el Antiguo Testamento, las enseñanzas de Dios y ahí tenemos todo hasta el final del Apocalipsis, lo que va a pasar luego de esto. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaldece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Claramente nosotros vemos muchas personas cuando quieren ser más que otras personas, eso tampoco puede ser. Tenemos que ser todos iguales, todos somos hermanos. Eso es importantísimo, siempre pensar eso. Mas hay de vosotros, de escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque entréis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Aquí está directamente hablando y acusando directamente todas las cosas que ellos piensan que no lo sabían, que nadie
Nadie lo sabía y él sí lo sabe. Claro, él ve hasta, hasta lo más profundo de las personas, hasta por dentro. Él ve todo lo que se hace. Él ve cada una de las cosas. Entonces aquí lo está acusando directamente. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de la viuda y como protesta hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hacen mal, hacen mal, pero entonces, a ver, piensen dónde pueden ver esto. Se hace mal, pero entonces empiezo a hacer oraciones, oraciones, oraciones. No, no, o sea, antes, si tienes temor a Dios, ahora, si pecas, si tienes algún pecado, porque todos somos pecadores, y te arrepientes y posteriormente oras, está bien, pero no quiere decir, como aquí, como lo dice Jesús, que ellos conscientes de hacer el mal, conscientes de hacer el mal, hago el mal, entonces eso es lo que más o menos vemos aquí, hacen mal conscientemente, conscientemente, y simplemente ahora voy a orar por ti, yo oraré por ti. Me imagino que en este contexto lo dice. Y no, tampoco es así. Hay de vosotros escribís fariseos hipócritas, porque recorréis mal y tierra para ser proselitos. Una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ahora, proselito es una palabra que nosotros encontramos, es como llegar. Básicamente es una residencia de extranjeros que vivían en la tierra de Israel y seguían algunas costumbres, ¿no? Ahora no se les exigía la circuncisión ni cumplir con totalidad del tarot. Quiere decir que simplemente ellos iban a un solo sitio y hacían y deshacían y no sé, porque en ese momento ellos eran ¿qué? Eran simplemente unos proselitos, y ahí, claro, iban por sectores, por ciudades, y hacían y deshacían, y no se les exigía porque ellos simplemente no se les exigía circuncisión, ni tampoco cumplir con la totalidad del tarot, cumplir con la ley de Dios. Entonces, claro, es muy fácil. Incumplo con la ley de Dios en otro sitio, y simplemente no, y aquí lo habla muy claro, entonces también, pero de ellos, ¿no? De las personas escribas y fariseos. Hay de vosotros y guía de ciegos que dicen, si algunos juran por el templo, no es nada, pero si algunos juran por el oro, templo es deudor. Insensato y ciego, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También dice, si algunos juran por el altar no es nada, pero si algunos juran por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Claro, ellos se basan simplemente en lo que es el dinero, la riqueza, las ofrendas, y desechan, o mejor dicho, no toman en cuenta y le dan más importancia, en la situación más importancia, a el dinero, a las ofrendas, al oro, que al altar, ¿no? Entonces, así Jesús dice, necios y ciegos. Porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por, por, pues el que jura por el altar, jura por él, y todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y porque lo que habita. Claro, aquí están viendo, como le digo, simplemente él está haciendo la comparación. ¿Qué se está haciendo más importante? ¿O qué están tomando más importancia? Están tomando más importancia a las ofrendas, no al altar. Por eso lo llama necio. O sea, tienes que jurar, tienes que al altar y no a las ofrendas. Que si lo hace, entonces eso simplemente tomas, es deudor, lo llama deudor. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y hay de vosotros, escribe fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo que importa de la ley. Fíjese lo que importa, vea lo que lo pone aquí. Te voy a colocar en tres, eh, conceptos o tres frases importantísimos. Primero, la justicia.
segundo la misericordia y tercero la fe. Justicia, misericordia y fe es lo que importa en realidad. Justicia, misericordia y fe. Esto será necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿no? O sea, tienes que hacer justicia, tienes que hacer misericordia, tienes que hacer fe, pero también tienes que cumplir las leyes de Dios. Guía de ciego y coláis de mosquito y traéis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera y el plato del plato, pero lo de dentro está lleno de robo y injusticia. Fariseos y ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso del plato y para que también lo de afuera sea limpio. ¿Okay? Aquí vemos que se está refiriendo directamente a ellos. No o sea, simplemente limpio lo de afuera, pero lo de adentro de la persona no lo limpio, o sea, su carga que tiene dentro, ¿no? Vamos a ver, creo que ya se va a referir a eso también aquí, ¿no? Hay vosotros fariseos hipócritas porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Claro, vemos un sepulcro muy lindo por dentro, por fuera, pero por dentro está el cadáver, y el cadáver al colocarse, a dañarse, es inmundo, ¿no? Hay también de vosotros por fuera de la verdad os mostráis justo al hombre. Bueno, fíjense, aquí lo que se está refiriendo, lo que le había comentado anteriormente, se refiere directamente a ellos, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Lamentablemente muchas, apostasía estamos viendo en estos tiempos y vemos esto, mucha gente por fuera que son alabadas, que son exclamadas, que tienen el ego, porque leen y porque entienden que incluso Dios le ha dado dones y ellos que han hecho han caído en totalmente algo muy grave, que es el ego, o sea, el creer que porque tienes conocimiento o tienes un don, simplemente eres mayor que los demás. Y en vez de ser humilde, porque eso no es tuyo, eso te lo está dando Dios, y eso no es tuyo, te está dando una herramienta para que tú puedas utilizarla en pos de la voluntad de Dios, en pos de la obra de Dios, y no hacen eso, no, simplemente lo que hacen es enaltecerse y ser, como Jesús los dice, hipócritas en la palabra. Entonces es importante, si Dios más te da, más humilde eres. Si Dios más te da, más humilde. Siempre guardar la humildad, porque eso es un don, ¿no? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestro Padre, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. O sea, ellos ya se vivió, aquí se quiso referir, si lo vemos detalladamente en el versículo 30, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. O sea, en cierta manera están diciendo que si en aquel momento ellos no hubieran tomado las decisiones que algunas tomaron, y porque ellos eran supuestamente más inteligentes que sus padres mismos, ¿no? Eso vemos, es una, como lo dice el capítulo, una acusación con bastante fundamento. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llena la medida de vuestro padre. Serpiente, lo llama serpiente. Generación de víboras. Serpiente en generación de víboras. ¿Cómo escapáis de la condenación del infierno? Madre mía, aquí vemos lo que le dice directamente. ¿Cómo escapáis de la condenación del infierno? Por lo tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, se está refiriendo a él, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis en ciudades, para que venga a vosotros toda la sangre justa que has de derramar sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías,
hijo de Berequil, ¿a quién mataréis entre el templo y el altar? De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y bueno, terminamos este capítulo, el llamamiento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise justar a tus hijos como gallina justa sus puñuelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no veréis hasta que bendiga bendito el que viene en nombre del Señor. Sí, claro, aquí está eh, iniciando realmente lo que va a pasar, ¿no? Que es la crucifixión y el sacrificio y cumplir la profecía sobre la crucifixión. Por eso es que habla sobre esto, ¿no? Obviamente sobre Jerusalén donde está. Bueno, vamos a dejarlo la clase donde la tenemos. Nos vemos en la próxima clase. Y bueno, recuerden este fin de semana de pasar ya las clases. Y ya este mes de agosto vamos a tener un masterclass, ¿no? Otro masterclass. Cada mes estamos haciendo uno, pero posteriormente ya de organizar todas las aulas virtuales y ya tener, por eso es que nos estamos dando un tiempo de agosto. Vamos a hacerlo ya sabatinos todos los sábados, guardando el sábado como siempre. Y los domingos vamos a estar, pero ya luego de septiembre, estar haciendo nuestra clase dominical, que es meditar en una palabra, en una meditación, porque hay que meditar en la palabra, no toda la palabra. Y cuando digo no toda la palabra, porque si tomas un versículo y meditas en esa palabra, y diariamente, si tú puedes meditar diariamente en una palabra, diariamente vas aprendiendo de esa palabra. Y al darte cuenta, tendrás, eh, si tienes 360 días el año, perdón, tienes 360 palabras que puedes meditar de la palabra de Dios. Y siempre mediten en la palabra. Bueno, nos vemos en próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.